El año 1200 fue uno de los escenarios más especiales en lo que tuvo que ver con la forma en la que algunos llegaron a las verdades de la Reforma Protestante. El catolicismo romano se había perdido en medio de las divergencias y el poder político. Se había adaptado al medio donde se encontraba dentro de del Imperio Romano y había adoptado para sí mismo una gran cantidad de herejías que permitían de alguna manera un mayor alcance a las intenciones de los papas. Es verdad que los papas se convirtieron a la postre en los que fueron los precursores y también los gobernantes del Imperio Romano, y esto hizo que se difuminara el poder entre la política y la religión, y esto impidió que la religión mantuviera su esencia, lo que finalmente llevó a la decadencia del Imperio Romano. Las discusiones de índole teológico se volvieron superfluas y hubo muy pocas discusiones de un alto nivel intelectual. Más, sobre todo, algunas que tuvieron que ver con herejías fueron las que se discutieron, y la pretensión de uno u otro pastor o obispo influyente que obligó al gobierno político a adaptar algunas de sus ideas, algunos de sus pensamientos. Esto fue el caso, por ejemplo, del Tercer Concilio, que se había celebrado ya cerca del año 481. Muy temprano ya este concilio había declarado a María como la Madre de Dios. Esto, por supuesto, era algo inaceptable para algunos, y aunque el concilio fue aceptado por la mayoría hasta el Séptimo Concilio, el Concilio Niceno, en el año 787, sin embargo, de ahí en adelante ningún concilio fue reconocido como realmente ecuménico, como un concilio que afectara a toda la iglesia, y la mayoría fueron acuerdos locales entre diferentes facciones que querían una cosa u otra, la mayor cantidad de veces siempre influenciadas también por ánimos de orden político. En el año 1217 se levantó en Francia lo que se conoció como el movimiento de los valdenses. Un hombre llamado Pedro Baldo, que era de familia prestante dentro de la ciudad, escuchó una historia que cambió o transformó su vida. Aunque él era de origen cristiano, al menos de religión en este momento, sin embargo, esta historia cambió su percepción total de la teología y también de la vida. Escuchó de un joven que había deseado agradar a Dios y se había ido solo, solitario, a las montañas. Durante mucho tiempo estuvo en este lugar, estuvo viviendo solitario en las montañas desde edad muy joven hasta edad adulta. Luego, a la edad adulta, parece que de repente la familia lo descubrió. Ya era un hombre muy mayor cuando la familia descubrió un muerto en las calles de la ciudad. Esto
ocasionó una gran transformación en el pensamiento de la propia familia, que también repercutió finalmente en el pensamiento de Pedro Baldo. Este hombre que encontraron muerto en las calles de la ciudad llevaba muchos años en la calle de la ciudad pidiendo limosna y era un hombre prestante. Lo que había sucedido es que él había venido de las montañas transformado y irreconocible para los que se encontraban allí y había decidido vivir a partir de ese momento en la plena pobreza, solamente viviendo de la limosna. Pedro Baldo consideró esto como algo muy valioso, algo muy valuable y empezó a enseñar y también a percibir la vida de una manera muy distinta, de forma que ahora quería cosas bastante humildes, solamente estaba buscando cosas pobres y decidió a partir de ese momento vivir plenamente en la pobreza. Muchos fueron los hombres que fueron reconocidos con valor durante esta época, que teniéndolo todo decidieron vivir a expensas de la escasez, como cualquiera de los escépticos monjes del desierto lo habían hecho unos cuantos siglos atrás. Pedro Baldo empezó un movimiento que comenzó en su propia casa con algunos cercanos y que pronto se esparció por toda Francia de manera muy importante. Así que hubo muchos seguidores de Pedro Baldo, conocidos comúnmente como los valdenses. Este movimiento ocasionó que el Papa tuviese que enviar a un comisionado, el teólogo Map, para que él estuviera descubriendo qué era el pensamiento de los valdenses y qué era lo que ellos realmente afirmaban. Por supuesto, el teólogo ya venía con una cierta inamadversión por las enseñanzas de Pedro Baldo, porque éste no se adaptaba plenamente al pensamiento católico romano. Aún con toda la preparación y con todo lo que éste tenía y la humildad del mismo Pedro Baldo, fue sometido a juicio y a prueba su fe. En el momento en el que fue cuestionado con respecto a esto, le fue preguntado: Pedro, ¿crees en el Padre, solamente el único Señor y Dios? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, también creo. ¿Crees en María como la Madre de Cristo? Sí, creo. A la respuesta de Pedro Baldo, el auditorio completo gritó a carcajadas a causa de la respuesta de Pedro. La razón no era muy clara para los valdenses todavía, pero sí era muy clara para el auditorio. Para esta época, la Iglesia Católica había ya afirmado y había consolidado su enseñanza sobre María como la Madre de Dios, no como la Madre de Cristo. Para Pedro Baldo y sus seguidores, María no era la Madre de Dios, sino la Madre de Cristo. Así que cuando él respondió de esta manera en medio del auditorio, y todo el auditorio rió a carcajadas, claramente Pedro Baldo había caído en la trampa del teólogo Map, por lo cual los valdenses tuvieron algún tipo de misericordia a causa de su propia ignorancia teológica. Y esto ocasionó que, tras la determinación del teólogo, se le concedió al obispo de la región donde ellos se encontraban en ese momento, de la región de Francia, donde se encontraban en ese momento, la autoridad para permitirles o no permitirles predicar. Claramente, la motivación que había traído al teólogo Map y que había llevado a oídos del propio Papa lo que ellos estaban haciendo provenía del propio obispo, así que no se esperaba que de ninguna manera les permitiera predicar. Les fue impedido a partir de ese momento predicar o enseñar, y esto condujo a que ellos tuvieran, contra la voluntad del papado, que efectivamente hacer su vida piadosa y de predicación, lo que los llevó finalmente a huir hasta las montañas de los Alpes. La mayoría de todos los valdenses vivieron en las montañas de los Alpes durante
la mayor parte de sus vidas. Estuvieron construyendo comunidades en estas regiones y sosteniendo un tipo de gobierno muy parecido a un gobierno presbiteriano, conformado por un sínodo en el que había un hombre en particular que era el que gobernaba sobre todos y era depuesto cada 7 años aproximadamente. Había un gobierno de 7 años, a los 7 años por elección de los sínodos eran entonces elegido un nuevo representante de los valdenses y así sucesivamente. Los valdenses tenían ideas que fueron muy tempranas en la Reforma Protestante y que no calaron muy bien en la vida de la gente todavía para esa época. Así que cuando nosotros nos damos cuenta sobre el pensamiento de Pedro Baldo, nos damos cuenta de que algunas de sus ideas realmente tenían mucho que ver con las ideas que la misma Reforma Protestante predicó y a la que apeló. Sin embargo, aún ellos se mantenían dentro del gobierno o del dominio del catolicismo romano, y el catolicismo romano, a causa de la vida que ellos tomaron, el ascetismo y la vida lejana, no les dio mucha importancia en su momento, pero esto promovió a que el movimiento de los valdenses creciera muchísimo por toda Europa y lo que fuera el antiguo Imperio Romano, desde Francia hasta España y desde allí hasta regiones turcas como Constantinopla. El pensamiento de los valdenses se extendió y ellos estuvieron viviendo mayormente casi toda la parte de su era temprana como ermitaños, la mayoría viviendo en montes diferentes en Francia y en toda Europa. Esto produjo un movimiento posterior, solamente unos años después, conocido como el movimiento de los franciscanos, o conocido también su precursor como Francisco de Asís o San Francisco de Asís. Francisco era también un hombre que se dedicaba al comercio, igual que Pedro Baldo. Ambos eran personas que se dedicaban a comerciar en regiones y que parece eran prósperas viviendo del comercio. Francisco de Asís parece que, motivado por el mismo pensamiento de Pedro Baldo, decidió llevar una vida de pobreza total y decidió entonces tener esto como una forma de predicar el evangelio. Así que se presentó delante del Papa en algún momento de su vida solicitándole que le diera el aval para formar una especie de monasterio en el que pudiese enseñar a la gente a tener un tipo de vida humilde. Francisco de Asís seguía un patrón muy parecido al de Pedro Baldo. Las leyes de comunidad de las comunidades separadas de los valdenses tenían como regla infalible el cumplir con el Sermón del Monte. Las leyes que ellos tenían eran las bienaventuranzas, las leyes con respecto a ser humildes en lo que hacían, a no mostrarse como religiosos y a creer que finalmente habrían falsos maestros que vendrían a meterse dentro de la iglesia. Pero este pensamiento no fue exactamente el mismo de Francisco de Asís, aunque tenía un pensamiento también asceta con respecto a la pobreza y a darse a los demás. Francisco de Asís fue recibido en audiencia por el Papa, el cual, al verlo con sus vestiduras pobres y andrajosas, le dijo de manera peyorativa que cuando fuera y se revolcara en el cieno de los cerdos, así como venía vestido, entonces tal vez lo escucharía. A esto se dice que Francisco de Asís realmente lo hizo, literalmente se fue a un establo de cerdos donde se revolcó junto con los cerdos por 3 días enteros. Después de esto regresó así en esta condición delante del Papa. Y al ver que él había hecho lo que había pedido o lo que él le había dicho, entonces en vez de sentenciarlo a la muerte o de echarlo de su presencia, parece que inteligentemente utilizó su
su determinación para usarlo para su bien. Así que devolvió entonces a Francisco de Asís con la instrucción de que efectivamente realizara su monasterio. El monasterio de Francisco de Asís creció mucho y gente de todo el mundo fue a parar en este lugar para prepararse y para observar el tipo de vida que Francisco de Asís estaba teniendo y la que estaba profesando. Estos dos movimientos, tanto los franciscanos como el movimiento de los valdenses, tomó dos rutas totalmente distintas. Mientras que la una sirvió constantemente a los deseos del papado, la otra se separó plenamente del deseo del papado. En el año 1517, cuando ya llevaban cerca de 300 años de haberse fundado el movimiento de los valdenses, estalló la Reforma Protestante y pronto los valdenses descubrieron identidad con los reformados. Así que el movimiento de los valdenses adoptó las doctrinas de la Reforma y el pensamiento de la Reforma, lo que trajo tanta ira en el Papa que finalmente el Papa dio orden para que fueran perseguidos. En la mayor parte de todo el continente y de todo el imperio fueron perseguidos. Los valdenses, algunos pudieron huir a zonas más adentradas de los campos, pero algunos no tuvieron la misma suerte. Pasó que finalmente en el año 1531 aproximadamente, en el norte de Italia, se dio lo que se conoce como la masacre de los valdenses. El Imperio Romano había enviado, y obviamente en cabeza del Papa, había enviado una legión a cuidar la zona donde se encontraban los valdenses, solamente por cuidado, para proteger que estos no se rebelaran y se sometieran al catolicismo romano y a las pretensiones del imperio. Pero estos se quedaron en su punto y no cedieron ante las pretensiones del papado. El papa no sabía qué hacer con ellos, así que finalmente el obispo de la región dio la orden a los soldados para que entraran casa por casa y capturaran y finalmente mataran a todos los valdenses que se encontraban en la región. Muchas de estas personas huyeron rápidamente a las montañas de los Alpes, pero fueron perseguidos por los soldados y les fue dado muerte. Niños, mujeres y hombres fueron asesinados vilmente en el Valle de los Alpes, de manera que esta zona se conoció como la zona de la sangre de los valdenses, la que fue teñida con la sangre de los valdenses. Sin embargo, aún en la masacre que estos experimentaron, miles y miles de personas muertas, tiradas en el campo, ninguna enterrada, ninguna llorada, niños, bebés y todas las personas que se adscribían al movimiento de los valdenses fue mayormente degollada. Y esto hizo que su sangre se derramara por toda la zona, de manera que la sangre de los valdenses se derramó en toda la región de los Alpes. Según la historia nos cuenta, tras la muerte de los valdenses hubo un gran terremoto en la región que causó pánico en medio de todos los habitantes y lo vieron como la ira de Dios siendo expresada desde los cielos. Esto no movió los valdenses de su posición, al contrario, muchos se extendieron a otras regiones del mundo, principalmente a España, donde también fueron perseguidos. El emperador mandó a que algunas de sus tropas se dirigieran hasta España por órdenes del Papa, y finalmente en esta región también fueron perseguidos, la mayoría de todos a muerte, y muchos de ellos entregaron su vida realmente en medio de ese escenario. Hubo muerte, desolación, dificultad, tristeza de diferente tipo. De manera que finalmente muchos de los valdenses que se encontraban en España terminaron huyendo a Portugal
o a zonas más elevadas de la península. Esto no fue lo que pasó con los franciscanos. Ellos se acomodaron fácilmente para ser un buen brazo del catolicismo romano, mediante el cual el catolicismo empezó a mostrar una especie de bondad hacia el mundo que hasta ahora se encontraba perdida en los trajines de la política, y ahora los franciscanos sirvieron como un buen elemento al catolicismo para mostrarse como cuidando de los más necesitados. No son pocos los que aún hoy en día se adscriben a este tipo de pensamiento. No son pocos los sacerdotes católicos que, en una intención por buscar el bien de los hombres y la ayuda a los hombres, se enfrascan en una búsqueda de la pobreza, mientras que puedan estar ayudando a algunas personas a recibir un poco para sus necesidades. La diferencia entre los valdenses y los franciscanos en última instancia fue que los franciscanos estuvieron pendientes de cuidar de las necesidades físicas de los hombres. Las obras fue lo que determinó a los franciscanos: trabajar mucho, obrar mucho, luchar mucho por el bien de los pobres, darles a los necesitados y siempre promover una vida humilde y el ascetismo. Los valdenses se preocuparon por formar comunidades piadosas, santas, naciones libres. Se preocuparon por predicar el evangelio cuidadosamente y por traer a la salvación a todos aquellos que estaban perdidos. Los primeros buscaban el bien material, los segundos buscaban la salvación espiritual. Dios dijo en su palabra que no hay manera en que una persona pueda agradar a Dios sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por supuesto, refiriéndose a la fe en el Señor Jesucristo y toda su obra. También la Escritura nos llama aclarándonos que la mejor de las obras de los hombres es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Sin salvación no hay ninguna obra que pueda agradar a Dios. Los valdenses entendieron esto, aunque no sabemos hasta qué grado. Sabían que era necesario predicar primeramente el evangelio y después sí ayudar a las personas o llamarlas a vivir el mismo tipo de vida humilde, pobre o asceta que ellos tenían. De cualquier manera, lo cierto es que aún con todas las obras que pudiera hacer uno o el otro, la salvación sería insuficiente. Alguna vez, uno de los reyes fue a visitar a los valdenses en su región, en los Alpes. Después de que vio todo lo que vio, esta es una expresión que quedó grabada para la historia de los valdenses. Su expresión a los mismos fue: predica constantemente, evangeliza o moriréis. Esta expresión intentaba mostrar que la labor primaria de los valdenses debía ser enseñar todas estas verdades que ellos habían extraído a todos los que se encontraban a su alrededor. Los valdenses marcaron la historia siendo, como algunos los llaman, los primeros reformadores. Y esto hizo que se centrara la historia de manera que se acercara lo suficiente para que el evangelio pudiera ser predicado. Poco o nada realmente influyó el movimiento de los valdenses en la reforma protestante del siglo XVII. Pero lo cierto de todo esto es que encontramos en ellos algún pensamiento ya temprano de personas que querían hacer las cosas que decía la Escritura y que no querían conformarse al estilo y al tipo de vida que el catolicismo romano promovía. Sea por la masacre de los valdenses o porque finalmente ellos vienen a la fe reformada, hay mucho que tenemos que exaltar de su trabajo, principalmente su pensamiento evangelístico. Dios conceda, hermanos, constantemente que podamos llevar este tipo de vida, una vida que sea de contemplación, pero también una vida que sea conforme con lo que Dios nos ha dado y que no quiera promover un tipo de vida excelso de lujos y demás, sino que busque constantemente el bien mayor de los hombres, que es el conocimiento del evangelio. No es que el contentamiento signifique
simplemente aceptar una condición de pobreza y no trabajar duro para salir de ella. El contentamiento involucra que aquello que Dios nos ha dado y por lo que trabajamos es suficiente. Nos esforzamos para la gloria de Dios y aceptamos que Él está trabajando duro entre nosotros, de manera que le glorificamos y le exaltamos cuando Él nos da lo suficiente, porque nosotros, siguiendo el ejemplo suyo, sabiendo que Él hasta ahora trabaja, también trabajamos duro por alcanzar lo que queremos. Así que los valdenses son tal vez uno de esas estrellas visibles en el horizonte de la reforma, de la que hay mucho que podamos aprender. Hasta el día de hoy, algunos movimientos valdenses se mantienen y algunos de ellos se mantienen teniendo este tipo de vida particular que ellos promovieron, pero sobre todo, la mayoría de todos los valdenses se promueven la reforma, aunque tenemos que aceptar que, como pasa en todos los casos, no falta el momento en el cual los movimientos se corrompen. Hoy en día, la orden de los valdenses más cercana a Francia es una de las promotoras más grandes del ecumenismo entre el catolicismo romano y la fe de algunos llamados protestantes. Así que es de tener cuidado y es de recordar siempre que a través de los años siempre puede meterse el error y siempre puede corromperse cualquier movimiento, pero es de recordar también que un pensamiento bíblico implica constantemente el contentamiento, como pasó con Pedro Baldo y todos sus seguidores. Hermanos, debemos aplicar esto a nuestra vida. Primeramente, de la vida de Pedro Baldo o incluso de la vida de Francisco de Asís, tenemos que aprender acerca de estar contentos con lo que tenemos y de recordar que el hacer muchas riquezas en este mundo de nada nos sirve. Somos llamados por el Señor a hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni tampoco el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, tesoros para la nueva tierra y el nuevo cielo, tesoros permanentes para nosotros. Tener este tipo de vida humilde nos permite lo suficiente como para poder promover en otros la fe genuina, la fe en el Señor. Hermanos, siempre que han habido movimientos de reforma importantes en la iglesia, estos movimientos han empezado en las clases más bajas de la cultura y de la civilización occidental. Así que debemos ser animados para que cada vez que podamos, en vez de atesorar, nosotros podamos hacer tesoros en los cielos, ayudando a aquellos que lo necesitan y a aquellos que podemos ayudar. Algo más que podemos extraer de la vida y el escenario de los valdenses es sobre su episodio en el año 1532, donde fueron masacrados los valdenses de los Alpes, donde su sangre fue derramada y la tierra bebió su sangre, y ahora es la sangre de los valdenses la que corre por los Alpes. Una vieja historia dice que cada cierto tiempo, tras temporadas de fuertes lluvias, corre por los valles de los Alpes la sangre de los valdenses como un recuerdo de la masacre que ocurrió allí en aquella temporada. Sea cierto o no, lo verdadero es que a los ojos de Dios esta masacre nunca se olvidará y Él reclamará la sangre de los justos en el momento pertinente. Hermanos, puede que ahora tengamos un tiempo de relativa calma, pero aunque tuviéramos que derramar nuestra sangre para la gloria de Dios, esto se mantiene de manera perpetua en sus ojos y es valuable porque es valiosa para el Señor la muerte de sus santos. Así que cualquier tipo de vicisitud o dificultad que tengamos que experimentar por expresar la verdad vale la pena, porque nuestro Dios de gloria nos recompensará en público cuando llegue su momento. Algo más que podemos extraer de esto es el amor a la verdad.
en medio de un escenario donde la iglesia oficial de su época se había corrompido, los valdenses estuvieron dispuestos a colocar su grito de protesta. Nosotros también. En el escenario que vivimos hoy, la iglesia se ha corrompido en muchas cosas y nosotros no debemos tener temor de colocar nuestra voz de protesta ante tal escenario. Hermanos, espero que hoy su voz de protesta los anime lo suficiente a predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Chao, chao.